Saludos oyentes de Es Radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 23 de abril del año 2025. Ayer les dije que, en mi opinión, la situación delirante que estamos viviendo con la gente que nos gobierna solo puede terminar de dos formas. Quizá me excedía y más variables, pero yo lo reducí a dos formas. O el partido que gobierna España con el PSOE Sumar salta por los aires y el yolandismo se desintegra, o lo que se desintegra es la coalición de gobierno. Y sé que hoy, después de todo lo que ha pasado y que enseguida les vamos a relatar en detalle porque tenemos novedades de última hora, lo fácil sería decir que es Yolanda Díaz la que ha decidido inmolarse ella y a su partido con tal de mantenerse un ratito, no sé cuánto, más en el poder. Pero es que a mí ya me da miedo hacer cualquier tipo de pronóstico porque todo lo que está haciendo nuestro presidente del gobierno es muy raro. Y nos lleva a plantearnos, o al menos no descartar, cualquier tipo de escenario, ojo, a corto plazo. Yo, con Sánchez, no descarto nada, porque vivimos en el mundo de lo imprevisible. Y además es imposible olvidar los antecedentes políticos de Pedro Sánchez, porque resulta que mañana hará un año desde que el presidente hizo pública una carta a la ciudadanía en la que anunciaba que necesito parar y reflexionar durante 5 días para saber si a mí y a mi mujer nos merece la pena seguir en Moncloa. Eso sucedió, parece mentira que solo haya pasado un año, vizcaíno. Si Esmeralda, yo creí que habían pasado ya 6 o 7 temporadas desde que salió la noticia de que un juez abría diligencias contra Begoña Gómez. Pues mañana, un añito de la carta de amor. Sánchez canceló toda su agenda pública, recordarán. Y en el lunes de Pascua dio a conocer su decisión de que había decidido quedarse como presidente del gobierno. Pues hoy, en la misma semana del lunes de Pascua, pero de un año después, Pedro Sánchez vuelve a estar igual de raro. Y esto no significa nada, insisto, no quieran creer en mis palabras que estoy diciendo que Sánchez se va a ir o va a amagar con irse. Digo que con un señor que hace eso no podemos descartar nada, pero es que además, en lo que llevamos de abril, el presidente no ha tenido un solo acto fuera de Moncloa, salvo el viaje que le organizó Zapatero a China, pero creo que eso es más por cuestión de negocios que político. Y ayer extrañó también mucho que Sánchez se borrara del funeral del Papa al que van a acudir todos los líderes de medio mundo, incluidos los reyes de España. Y hoy Sánchez tampoco ha querido estar en la entrega del premio Cervantes, dejando colgados a los reyes de España, y también a los alcalainos, y también al premiado. ¿Por qué se recluye nuestro presidente en su palacio? ¿Por qué le tiene alergia a los reyes de España? ¿Por lo de Valencia? ¿O es que a lo que tiene miedo es a la calle, sea la de Alcalá o la del Vaticano? ¿Lo hace por estrategia política? ¿Por desmarcarse? ¿Por escenificar un discurso? ¿Porque está asustado con el horizonte penal que se le viene encima al sanchismo y no quiere alejarse de la familia? Pues es que no lo sé. Yo no sé por qué Sánchez hace esas cosas, pero alguna razón tiene que haber para este comportamiento. Como ha dicho muy bien hoy Federico por la mañana, es muy fácil decir, con todo lo que está sucediendo y no pasa nada. Pues sí pasa. Están pasando cosas como que, por ejemplo, que el presidente no se aleja de la Moncloa. Y este errático e indescifrable comportamiento de Sánchez, sobre todo tiene de los nervios a sus socios políticos, que no saben si es que Sánchez va a volver a amagar con una espantada, si va a convocar elecciones, si va a soltar el lastre de Yolanda Díaz en el gobierno, o simplemente es que Sánchez piensa pasarse los próximos 2 años recluido en Moncloa, sin pisar la calle, sin pisar el Parlamento, sin pisar cualquier tipo de funeral y, si tiene suerte, sin pisar ningún tribunal, hasta que en julio de 2027 se termine la legislatura.
Y si hay alguien que ahora mismo está más desubicada que nadie por esta situación tan surrealista que vivimos, esa es Yolanda Díaz, porque es consciente de que lo único que le queda ya en su vida política es el sillón del Consejo de Ministros por la gracia de Sánchez. Yolanda Díaz ya no es la líder de Sumar, y al paso que vamos, Sumar puede que ni siquiera necesite líder porque desaparezca. Y puede que por eso Yolanda Díaz esté decidiendo tragar con todos los sapos que le ponga el presidente en su plato, por muy grandes que sean. El penúltimo sapo se lo ha comido esta mañana. Ayer les contamos que desde Sumar habían filtrado a la prensa que estaban muy enfadados con los 10.400 millones de euros que se supone se va a gastar Sánchez en un plan de defensa. Tan enfadados parecían que la gente se preguntó, incluidos nosotros, cómo era posible que Yolanda Díaz no compareciera ayer, después de haber dicho que había que quitar del Consejo de Ministros el plan de defensa, para decir, y si no lo quitas, presidente, pues esto es un punto de inflexión, un antes y un después, o incluso amenazar con algo más. Pues hoy Yolanda Díaz sí ha comparecido en varios medios de comunicación. Se ha dado una vuelta por algunas televisiones para decir que, oye, que el plan de defensa tiene algunas cosas buenas y que en ningún caso supone un problema para la coalición de gobierno. El gobierno de coalición progresista goza de muy buena salud, vamos a agotar la legislatura y vamos a seguir mejorando la vida de los españoles y las españolas. Por tanto, absoluta normalidad. Es verdad que tenemos posiciones diferentes, no solo en esta materia, pero en esta materia de manera singular y conversaciones, por cierto, que hemos tenido el propio presidente y yo misma. Pedro Sánchez es un killer político y sabe cuando alguien le tiene pillado por los votos, como Puigdemont, por los gigas telefónicos, como dice Marruecos, y sabe cuando es él el que tiene pillado a alguien. Y cuando te tiene pillado, Sánchez es implacable, porque le va el sadismo político. Y Sánchez sabe que tiene cogida a Yolanda Díaz por el coche oficial, la casa oficial, la vicepresidencia. Por eso, Sánchez un día le cuela a Yolanda Díaz un plan de defensa que ni siquiera lo va a pasar por el Parlamento, y otro día le desmonta a Yolanda Díaz todo su discursito a favor de Gaza y en contra de Israel, para gozo del trío de Podemos, que están Pablo Iglesias, Irene Montero y Yone Belarra, que yo no sé si es que están ya conchavados con Sánchez para que solo haya dos partidos en la izquierda y Sumar desaparezca y se destruya. Si no es así, es lo que parece. Porque resulta que el gobierno más antisemita, el de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, ha cerrado un contrato para la compra de munición con dos empresas israelíes por valor de 5,5 millones de euros. España va a comprar a Israel 15 millones de balas. Pero ¿cuánta gente se puede matar con 15 millones de balas, eh? Ah, no, que son balas pacifistas. Bueno, pues va a comprar 15 millones de balas pacifistas, pese a que el pasado mes de octubre el Ministerio del Interior aseguró que se había iniciado el proceso para rescindir este contrato de esta compra de estos millones de balas. Vamos a recordar el contexto, Esmeralda. Abril del año pasado, Pedro Sánchez responde esto a Gabriel Rufián desde la tribuna del Congreso. Se lo he dicho antes cuando bajaba de la tribuna, señoría, quédese tranquilo, desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel. Ninguna. Eso quiero que lo tenga usted claro, para que también lo tenga claro, lógicamente, el conjunto de la ciudadanía española. Nos quedó clarísimo. Desde octubre de 2023, España ya no compraba ni vendía armas a la malvada Israel. Esto dijo Sánchez en abril de 2024, pero no se quedó ahí. En octubre de 2024, durante la celebración de un foro en Barcelona, hizo este llamamiento a la Unión Europea. Creo que la Comisión Europea, el gobierno de todos los europeos y europeas, debe responder de una vez por todas a la petición formal que hicimos dos países europeos, España e Irlanda, hace ya 9 meses y suspender el acuerdo de asociación con el gobierno de Israel. Como les ha dicho Esmeralda,
estas declaraciones, esta exigencia a la Unión Europea se produjo en octubre, el pasado mes de octubre, concretamente el 14 de octubre. Bueno, pues, ¿qué pasó solo una semana después, el 21 de octubre? El Ministerio del Interior español adjudicó un contrato valorado en más de 6 millones de euros a una empresa israelí para la compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil. Este contrato para la compra de munición a Israel saltó a la prensa justo una semana después de adjudicarse. Ante la polémica que se generó, el Ministerio del Interior de Marlaska publicó un comunicado diciendo que se había iniciado el proceso para rescindir este contrato porque, según decía Interior, el Gobierno de España mantiene el compromiso de no vender o comprar armas a Israel. Y ahí quedó zanjada la cosa. Si no fuera que, como con todo, con este gobierno, al final siempre hay una mentira. Y en plenas vacaciones de Semana Santa, no es casualidad que lo hiciera un viernes. ¿Se acuerdan de los viernes basura? ¿Qué aprovecha el gobierno para hacer los viernes? Que la gente está desconectada. Venga, sacamos etarras, aprobamos cosas que tal, pactamos, hacemos viajes a Suiza con Zapatero y Puigdemont. Pues el viernes en el que la gente está más desconectada de todo el año es el Viernes Santo, festivo en toda España. ¿Y qué hizo el gobierno? Pues publicó en la plataforma de contratación la formalización de este contrato con la empresa israelí, el que Marlaska había dicho que quedaba anulado ante el escándalo. ¿Y cómo lo han justificado desde el Ministerio del Interior? Pues le han dicho a varios medios de comunicación que la Abogacía del Estado les ha aconsejado no rescindir el contrato debido a la fase de tramitación en la que se encontraba, porque lo mismo la anulación del contrato hubiera supuesto tener que pagar el precio a la empresa sin recibir el material. Será la primera vez que al gobierno de España le preocupa algún tema legal. Pero pongamos que es así. Que ya no podían echarse marcha atrás. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué firmó el gobierno de España un contrato con Israel para compraventa de armas en octubre de 2024 si, como el mismo Ministerio del Interior dijo en su comunicado en octubre y el presidente le dijo a Gabriel Rufián en el Congreso, el gobierno de España ya había firmado un compromiso para no vender o comprar armas a Israel desde octubre de 2023? ¿Por qué un año después de decir que no se pueden comprar o vender armas a Israel firmas un contrato que luego ya no puedes romper? Pues esta es una pregunta que hay que hacerle al ministro del Interior y en realidad al presidente del gobierno, que fue el que dijo, para que le quede claro a usted, señor Rufián, y a todos los españoles, desde octubre del 23 ya no hay ningún tipo de contratos con Israel. El caso es que Pedro Sánchez se la ha vuelto a colar, ya no a los españoles, que ya no nos cuela nada, sino a su socia de gobierno. Y Yolanda Díaz traga con todo, como si parece, estuviera ya colocada en otro sitio si es que se acaba la fiesta del gobierno. Pero es que Yolanda Díaz no es solo Sumar, o mejor dicho, Sumar no es solo Yolanda Díaz. Hay otros a los que les preocupa un poco que Podemos, viendo todo lo que está pasando con el Sáhara, las armas, el plan de defensa, el sí a la guerra, el no a la guerra, pues les vaya a engullir con un nuevo no a la guerra 2.0 que se han sacado de la manga Irene Montero, Pablo Iglesias y Yone Belarra, porque ya no pueden hablar de las mujeres y la cuestión sexual porque les recuerdan a un tal Monedero. Izquierda Unida, ayer lo dijo Alejandro Vara en esta tertulia, si es que Yolanda Díaz tragará, pero es que Izquierda Unida lo tiene un poco más difícil y ya estaban ahí coqueteando con que si hay que salirse de aquí, hay que salirse de allá, de la coalición digo. Bueno, pues por primera vez Izquierda Unida abre la puerta a salir del gobierno de coalición. Escuchen al coordinador federal Antonio Maillo.
La decisión unilateral del PSOE y de Pedro Sánchez dentro del gobierno de la política de aumento de gastos militares es un acto de irresponsabilidad que pone y que abre una crisis de gobierno, evidentemente. Y si a eso se une la noticia hoy de que el ministro Marlaska, el Ministerio del Interior, ha incumplido la propia orden del Consejo de Gobierno de cancelar los contratos de empresas israelíes, estamos hablando de decisiones unilaterales que dificultan mucho la estrategia del gobierno de aquí al 27. Y según han ido pasando las horas, se han ido calentando más. El portavoz parlamentario de Sumar, del Partido Comunista, conocido abogado de las FARC, Enrique Santiago, ha pedido una reunión de la mesa de partidos de Sumar para analizar el papel que está haciendo Sumar en el gobierno de España con las decisiones unilaterales de Sánchez, por ejemplo, en estos temas, o con el tema saharaui. Enrique Santiago, que traicionó a Irene Montero y Pablo Iglesias para irse con Yolanda Díaz, no descarta ningún escenario. Tenemos que hacer un trabajo de evaluación colectivo en el seno de la coalición Sumar y obviamente Izquierda Unida sí que va a pedir explicaciones de cómo es posible que en el Consejo de Ministros lleguen cuestiones sin pasar por la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios y sin que nadie se entere de cosas tan graves. Barajamos todos los escenarios porque además opinamos que esto no es un problema de que Sumar o Izquierda Unida tomen una decisión. Las decisiones unilaterales tomadas por otros son las que provocan determinadas consecuencias graves. Ay, que se han dado cuenta de la opacidad con la que actúa el gobierno de Pedro Sánchez. Hay que les está escociendo que Podemos esté con lo del no a la guerra y ya no haya solo un señor de la guerra llamado Pedro Sánchez, sino que encima las que compran balas a los que matan a la gente en Gaza son los del gobierno de Sumar. Claro, Yolanda Díaz, que hoy se había propuesto verlo todo color de rosa y decir que la coalición de gobierno goza de buena salud y que es todo fantástico del plan de defensa, bueno, todo menos un poquito, pero no es lo importante. Pues claro, cuando ha saltado lo de las balas a los israelíes, desde Barcelona ha tenido que subir un poquito el tono. Es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia inmediata del ministro para explicar lo que ha sucedido. Pero tiene que ser rectificado, insisto, es una vulneración flagrante de los acuerdos cuando estamos asistiendo al genocidio en directo del pueblo palestino. Por tanto, rectificación inmediata y comparecencia para explicar lo que ha pasado. ¿Y si no rectifican qué, vicepresidenta? Y yo me pregunto, si a Carlos Cuerpo lo llamó mala persona por oponerse a la reducción de la jornada laboral unilateral en contra de los empresarios a los que ni siquiera habían hablado y explicado la medida, ¿qué tendrá que decir Yolanda Díaz de Marlaska, que le compra 15 millones de balas en secreto a Israel pese a que habían dicho que no se podía hacer? Porque algo pensará de Marlaska. Y como además la vicepresidenta se atreve con los ministros, pero no con el verdadero responsable, que es Pedro Sánchez, pues igual que se enfrentó a Montero, a Carlos Cuerpo, pues ahora le tocará a Marlaska, pero al final, ¿quién terminará tragando? Este mes de abril tan vibrante en lo informativo, que nos ha dejado esta crisis de gobierno que no sabemos cómo terminará, pero que luego analizaremos en nuestra tertulia si creen nuestros analistas que va a ir a más o va a ir a menos. Este mes de abril lo comenzamos, pues hoy es 23, pues hace 22 o 23 días, como ustedes prefieran, en lo informativo, con una revelación en el Senado que aquí les contamos y le dimos mucha importancia porque nos ayudó a entender el caso Jessica. Porque hoy el gobierno no solo ha tenido una crisis interna por el tema de las balas, sino que el sanchismo ha tenido un día nefasto en lo que puede que sea lo que más le preocupe, que son las tramas de corrupción. Porque hoy ha adquirido todo el sentido aquello de Jessica que nos enteramos hace 22 días con un auto demoledor del Supremo. Volvemos a hacer memoria, Esmeralda.
El día 1 de abril estaba citado en el Senado Juan Pablo González Mata, director general de Traxateg, la empresa pública que depende del Ministerio de Transportes y de la SEPI. Y fue Juan Pablo González Mata quien mostró a los senadores un documento con el que pretendía confirmar las muchísimas horas que Jessica había trabajado para Traxateg, pese a que ella misma negó haberlo hecho en su declaración a finales del mes de febrero en el Supremo. La hoja contenía algo más. De todos los departamentos que componen Adif, Jessica estaba adscrita a un lugar especialmente destacado. Vamos a recordar el momento. Van a escuchar al senador del PP, Fernando Martínez Maillo, y al director general de Traxateg. Usted ha traído una auditoría y usted ha traído, además, una relación valorada de certificaciones emitidas por parte de Adif. ¿Le importa que yo pueda ver la certificación valorada esta? ¿Ahora mismo? Sí. No. ¿Me la puedo enseñar? Sí. Gracias. Mire, fíjese qué fácil ha sido. Ya sabemos parte de la verdad. Mire, en la certificación valorada, cuando pone Jessica Rodríguez García, asignada a presidencia de Adif. Lo pone en el... Sí, lo pone. Sí, sí, sí. Señores, presidencia de Adif. Presidencia. Isabel Pardo de Vera. Está asignada a la presidencia de Adif Jessica Rodríguez, concubina de Ábalos. De acuerdo a la información que nos envía Adif, sí. Bien, o sea, trabajaba con Isabel Pardo de Vera en presidencia. En las instalaciones de Adif. Hasta esta declaración en el Senado, a Pardo de Vera le habíamos escuchado defenderse en solo 2 ocasiones. La primera hace un año, el 31 de mayo de 2024, también en la Comisión de Investigación por la trama socialista en las mascarillas. Ese día, Pardo de Vera tuvo muy claro a quién señalar. Koldo era insistente en el sentido de que en el Ministerio de Transportes se organizaba, dada la complejidad en aquel momento de los vuelos, para garantizar el suministro. Y era muy insistente porque tenían los aviones, parece ser, preparados, y yo tenía que firmar la declaración de emergencia para que esos aviones no volviesen vacíos. Entonces, esa era la insistencia. Koldo era insistente en este tema y en otros muchos. ¿Cuáles eran esos otros muchos? En todos los que le encomendaba el ministro. Era una persona de carácter, ya es una persona insistente, y de todo lo que le encomendaba el ministro, era un asesor del ministro, de cumplir el trabajo que le encomendaba, supongo. Pardo de Vera señaló con su dedo acusador a Koldo García y, por lo tanto, también a José Luis Ábalos. Dijo que era insistente en muchas cosas, algunas las especificó y otras se las guardó. Y por eso es muy importante lo que ha pasado hoy, porque Pardo de Vera, sin estar imputada, ya sembró de miguitas y de pistas lo que pasaba en el Ministerio de Fomento, de Transportes. Imagínense si termina siendo imputada. Porque Esmeralda les ha dicho que Pardo de Vera se defendió 2 veces. Una en la Comisión de Investigación del Senado, la otra el 5 de marzo en el Supremo, cuando fue de testigo. Y allí dijo que ella no había tenido nada que ver en la contratación de Jessica. Miguel Ángel Pérez nos contó ese día en este programa que Pardo de Vera le había dicho al juez Leopoldo Puente que Ábalos y Koldo le preguntaron cómo se podía contratar para la empresa pública Ineco, la otra empresa donde enchufaron a Jessica, y que de paso también se interesaron, y esto fue lo mollar, por las obras públicas con empresas señaladas por el pago de mordidas por parte de Víctor de Aldama, lo que dijo Óscar Puente que era un papeluco que se lo había inventado, con 2 empresas, Levantina y Grupo Murias. Y cuando el magistrado le preguntó si había hecho alguna gestión para fichar a Jessica Rodríguez, Pardo de Vera lo negó. Y mentir en el Supremo, no digo que lo hiciera, digo que mentir en el Supremo está muy feo y también te puede caer otra acusación. Hace exactamente hoy 2 semanas ya empezamos a ver que a Pardo de Vera se le complicaba el tema, porque el 9 de abril conocimos el último informe de la UCO. Y en sus 265 páginas aparecen mensajes entre Koldo y Isabel Pardo de Vera que, según los investigadores de la Guardia Civil, acreditarían que la expresidenta de Adif se involucró personalmente en la contratación de Jessica en Ineco. A destacar un mensaje, el del 11 de febrero de 2019, un mes antes de que Jessica fuese enchufada en Ineco. Koldo escribe a Pardo de Vera: solo una cosa,
que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Joseba, que si no, José me corta. Imagínense lo que le cortaba José Luis a Koldo si no metían a Jessica. Lo malo para Pardo de Vera es que también aparece que 2 semanas después le dijo todo arreglado. Y con todo esto, con la revelación del director general de Trasatec en el Senado, con lo que arroja el último informe de la UCO, con todas las pruebas, el juez instructor del caso Koldo en el Supremo ha considerado que existen indicios bastantes de criminalidad como para imputar a la expresidenta de Adif. Otra más. El magistrado ha remitido toda esta información que le hemos recordado a ustedes a la Audiencia Nacional, los informes de INECO, de Trasatec, la declaración de Jessica como testigo, los mensajes que aparecen en el informe de la UCO, para que la Audiencia Nacional valore si tiene que imputar a esta señora. Un párrafo de las 18 páginas demoledoras del auto de Leopoldo Puente. Abro comillas. Isabel Pardo de Vera habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente por Ábalos Meco, quien habría contado para ello con la relevante participación del también investigado en esta causa Koldo García Izaguirre, sin que, además, aquella, durante el periodo en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna. Y yo que creo que Pardo de Vera no se va a comer ella solita el marrón de haber contratado, es la que firmó los papeles, lo siento, al amante del ministro de Pedro Sánchez. Pero es que el juez tampoco se ha quedado en Pardo de Vera. Ha llamado a declarar como testigo a Miss Asturias, otra de las enchufadas, y ha llamado a declarar como testigo a César Moreno, el socio de Aldama, que presuntamente es el que repartía o participaba en las entregas periódicas de 10.000 euros mensuales a Koldo. El juez de momento no ha decidido que haya que citar a declarar a Grande Marlaska y a Rafael Pérez Ruiz, es decir, el número 2 de Marlaska, como quería Ábalos, lo cual puede que enfade a Ábalos, que creo que también no es de los que se quiera comer él solo todo el marrón. Y una cosa más, el juez le ha pedido a la UCO que investigue ya la adjudicación de obras que parecen subrayadas en fluorescente en los documentos entregados por Aldama y que Pardo de Vera, antes de estar imputada, dijo... Todavía no está imputada. Antes de estar señalada por el Supremo, dijo, pues sí, sobre esas obras me preguntaron mucho insistentemente Koldo y Ábalos. Así que tenemos crisis en el gobierno de coalición por la compra secreta de balas a Israel. Tenemos a una persona con tanta información como Pardo de Vera a punto de ser imputada. Y si faltaba algo para completar este día tan negro para el sanchismo, llega el juez instructor del caso fiscal general del Estado y a mediodía informa de que la petición a Google y WhatsApp para recuperar los datos del teléfono móvil de García Ortiz, abro comillas, parece haber sido exitosa, cierro comillas, tan exitosa que ha decidido abrir una pieza secreta separada. El juez la va a mantener así durante un mes para que la UCO pueda analizar el material remitido por las autoridades irlandesas en la respuesta a la petición cursada tanto a Google como a WhatsApp. En su escrito Hurtado habla de que la documentación recibida, abro comillas, apunta a haber obtenido información que se interesaba del móvil del fiscal general. Es decir, que si hemos entendido bien, lo que se pretendió borrar por alguna razón se ha recuperado. ¿Y a ustedes les extraña que con este panorama a algunos se les hayan quitado las ganas de salir de su palacio? La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.